Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. A la letra dice así la santa palabra de Dios. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. Ha sido un siglo avanzado, ha sido un siglo de grandes cambios, un siglo de grandes cosas. La tecnología avanzó. Pero mire lo que el apóstol nos viene y nos dice: a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. La mayoría de nosotros, si en otras palabras podemos decir todos, pasamos por situaciones difíciles y a veces inentendibles. Cada uno de nosotros llega en esas épocas de lluvia fuerte, de problemas, de adversidades y sucesos que muchas veces nosotros no sabemos de dónde vienen y salen. Realmente todo eso pasa en la vida de cada uno de nosotros. Y llegamos a pensar por un momento, ¿solo a nosotros nos pasa eso? ¿Será que a los demás no les pasa nada y solo a nosotros nos sucede eso? Pensamos nosotros de esa manera, pero no hemos comprendido que la Biblia también dice que hay otro hermano que a lo mejor está comenzando algo del problema que tú tienes, o algo otro ya lo pasó. En realidad, a veces nosotros estamos así, y como es tan grande el problema o la adversidad que estamos pasando, que creemos que somos los únicos. Pero en realidad deberíamos de darnos cuenta que en medio de esas tormentas de la vida, que en medio de esos problemas de la vida, Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Porque cada una de esas cosas Dios las quiere hacer para formarnos a nosotros y hacer de nosotros un hombre nuevo o una mujer nueva. Que no lo entendemos es otra cosa. Porque lo que pasa es que nuestra carnalidad y nuestro estado espiritual son dos cosas distintivas en nuestro ser, los cuales van a marcar nuestra dirección. Por eso mi propósito en esta tarde es que nos demos cuenta que aunque las cosas vayan mal, que aunque el problema sea grande, que aunque las adversidades sean así terribles, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios quiere cumplir su propósito en nosotros, si es que nosotros se lo permitimos. Porque Dios es un caballero. Si nosotros no se lo permitimos, nosotros seguiremos siendo la misma persona. Ahora, Él, hermano o hermana, amigo, visita, Él está llamándonos. Pero el problema es que atendemos el llamado, es un sí o un no. Escuchemos su voz. Para ello quiero tocar yo algunos puntos especiales esta tarde con respecto a estas pequeñas frases dichas por el apóstol Pablo. Número 1. Esta es en realidad la condición de muchos de nosotros. El Señor nos enseña en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, en el verso 18, iniciando, dice él: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. ¿Sabe que el Señor nos llama? Venimos nosotros, levantamos nuestras manos, hacemos la oración de fe, le recibimos como Señor y Salvador. Pero hermano querido, acá en esta primera frase el Señor está diciendo
que nosotros debemos de pasar de un lado al otro. Tenemos que pasar del hombre viejo al hombre nuevo, y para ello hay que moverse. Eso significa movimiento. Y el Señor no lo hace solamente con uno, lo ha hecho con todos nosotros. Los que han recibido al Señor, digan amén. Porque hemos tenido que cambiar, tenido que dejar todo aquello para realmente empezar a caminar en Cristo. Y el Señor acá está diciendo y les está diciendo: vamos, pasemos, empecemos a caminar. Pero luego enseguida nosotros encontramos la siguiente frase que aparece en Mateo capítulo 8, pero ya ahora en el verso 19. Porque aquí nosotros vamos a encontrar unos personajes que cuestionan al Señor. Mira lo que dice el verso 19. Vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Muchas veces nosotros hemos recibido al Señor, conocemos la ley, somos religiosos porque no la sabemos de extremo a extremo, pero nosotros no estamos siendo sinceros en nuestro corazón, que el Señor lo conoce de tal manera que mire lo que dice el verso 20. El verso 20 dice: y Jesús le dijo: mira, ¿sabes qué? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Oiga, pero este que le estaba diciendo, este hombre era un conocedor de la ley, era un conocedor de los mandamientos de Dios. A veces nosotros somos conocedores de la palabra, somos conocedores de los mandamientos de Dios, pero no tenemos un corazón abierto para con Dios. Pero el segundo personaje que aparece también allí nos ayuda a identificarnos a nosotros. Quizás en alguno de ellos lo podamos identificar nosotros con él. Porque luego sigue diciendo el verso 21: y otro de sus discípulos, ahora este ya era ¿qué? Un discípulo del maestro, y le dijo, otro de los discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Ahora, ¿sabe qué implican estas dos frases? Con este que era su discípulo, muchas veces nosotros nos volvemos muy sentimentalistas, muy almáticos, muy arraigados a eso, de tal manera que nosotros preferimos más nuestros sentimientos que el obedecer a Dios. No, yo sé que nadie me va a decir amén. No sé si ya empezó a subir la temperatura o qué, pero no sé si alguien vaya a decir amén. Pero el sentimiento traiciona al hombre, lo llega a enojarse, lo llega a molestarse, de tal manera que prefiero que el Señor se vaya, pero yo voy a enterrar a mi padre. El problema nuestro es que estamos enterrándonos justamente con los que van al infierno. Porque alma que pecare, si esa ciertamente morirá, dice el Señor. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender y poner nuestros sentimientos en orden. Y no es que nosotros nos volvamos religiosos, pero sí poder lograr entender qué es lo que Dios quiere. ¿Y por qué? Y usted me dirá: ¿y esto qué tiene que ver con la obra transformadora? Lo que pasa es que para ser transformado, y esto me recuerda mucho a lo que Jeremías en el capítulo 18, allá empieza él a decir, ¿no? Y cuando está ahí el alfarero haciendo todo ello, empieza a sacarle a la masa, por no decir al barro, a sacarle todas esas piedritas que a Dios no le gustan. Nosotros estamos llenos de muchas de esas cosas. Ahora, por eso es que realmente aparece otra de las cosas interesantes dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque conjuntamente con esa transformación que también el Señor quiere hacer con nosotros, hay una serie de tormentas en la vida del hombre. Verso 23.
Y aquí me encanta porque aquí es donde viene la sacudida de lo que es el hombre. Verso 23 dice: y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿quién dormía? El Señor no dormía, el Señor estaba esperando porque quería ver qué tan grande era la fe de aquellos. A ver, ¿cuántas madres no se levantan a medianoche y dice, todo lo que hablaron anoche, todo lo oí? Y estaba acostada, ¿no? Alguna dígame amén, por lo menos, ¿eh? Todito lo que dijeron ahí en la sala yo lo oí. El Señor estaba ahí y sabía que era lo que aquellos estaban pasando. Les estaba pasando. Y vinieron sus discípulos, verso 25, y vinieron sus discípulos y despertando diciendo: Señor, sálvanos porque perecemos. Pero él les responde. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de qué? De poca fe. Ahora, pero ¿sabe por qué? Porque el soplo del viento, el mover de la barca significan problemas. Y cuando tú y yo caminamos en el Señor, eso no quiere decir que no vamos a tener problemas. Eso no quiere decir que no van a haber adversidades. Eso no quiere decir que el viento no va a soplar más recio. Es cuando el diablo se levanta y te quiere tentar y te quiere probar y te quiere decir dónde está tu fe. Te quiere poner en contra de todo aquello que es de Dios y viene de Dios. Y lo que Dios dice que es pecado, el diablo te quiere poner que no es pecado. Y lo que es santidad, el diablo te quiere decir que no hay santidad alguna. ¿Por qué? Porque realmente son los vientos de doctrina que se manejan en estos tiempos. Son los vientos de adversidades. Son los vientos que llegan a querer apartar al hombre de su verdadera fe y su verdadero autor. Y por eso realmente allí mismo empezamos a darnos cuenta nosotros hasta aquí. Pero ¿saben por qué hasta aquí? Porque muchos tiramos la toalla, muchos nos apartamos. ¿Y por qué nos apartamos? Porque nuestra fe ha decaído. Nuestra condición espiritual se ha quedado pequeña. La búsqueda de nosotros para con Dios no avanza. Hemos decidido no caminar más. Dice la Biblia que a muchos de aquellos murieron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Te diré una cosa: el poder llegar y poder coronarnos con la corona de vida que el Señor ha prometido con nosotros no es solamente de comenzar, sino de terminar esta carrera que hemos comenzado. Aquí no es que te vas a quedar, porque aquí no es de que tanto corras, hermano. Aquí es de permanecer firmes. Aquí es de continuar. Por eso es que cuando tú te encuentras entre medio de todo esto y empiezas a encontrarte con todos los problemas y esos vientos de adversidades que vienen, va a venir otra cosa más, aún todavía. En medio de todo ello, verso 28 dice: cuando llegó al otro lado de la orilla, a la tierra de ¿qué? De los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Ahora ya no, hermano. Cuando logras subir un estado espiritual, te empezarás a dar cuenta que vas a empezar a lidiar y tus ojos se van a abrir y te vas a dar cuenta que ya no vas a estar lidiando simplemente con un pecado, sino que, como el apóstol Pablo dijo, ya no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, sino contra potestades, sino contra gobernadores de este siglo, sino con aquellos que te acusan, sino con aquellos que te persiguen, sino con aquellos que quieren hacerte tu vida difícil. Y si tú la permites, lo va a hacer pedazos. Te va a hacer. Anoche recibí una llamada como a las 11, como a las 10:30, 11 de la noche, por ahí más o menos. Y la persona me dice: pastor, yo necesito que ore porque yo quiero levantarme y yo sé de dónde yo he caído. Y sé cómo el enemigo me engaña a mí. Pero muchas veces tú sabes que la puerta, esa es la puerta que el enemigo usa para entrar a destruir tu vida siempre. Pero tú no tienes el valor de cerrarla, el valor de sellarla, el valor de decirle ya no entras más. Siempre sigues permitiendo que por esa misma puerta el enemigo siga entrando. Y yo lloraba, porque no hay cosa más dura
Y más difícil para un pastor ver que uno de sus hijos está pidiendo ayuda a gritos. Ahora, no solamente nuestra vida tiene que ser transformada, ¿para qué? Para la exaltación de Dios, sino porque también, hermano querido, eres bendición para otros. Imagínate que en este momento el Señor está llegando a la ciudad, a la tierra de los Gadarenos. Pero dice, y al encuentro de dos endemoniados que salieron de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea que estos verdaderamente, diríamos como nosotros, estaban locos completamente. Estos no dejaban pasar a nadie. Pero recuerda una cosa, ahí donde está el Señor, las vidas cambian. Ahí donde la presencia de Dios se hace presente, todo aquel espíritu demoníaco, todo aquel espíritu que sujeta la vida de cualquier individuo, va a tener que salir e irse de allí mismo. Amén. Verso 32. Verso 29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque esa frase que está diciendo allí, esa frase es profética, porque aún el tiempo del cumplimiento, el del cual habla el libro de Apocalipsis, ese vendrá. Y estos están diciendo que ellos vienen para ser aprisionados, porque llegará el momento que todos los demonios serán juntados y serán echados al infierno, todos juntos, por el poder del Señor. Porque cuando el Señor descienda con su reino a establecerlo verdaderamente, tomará a todos esos demonios y cada uno de ellos juntamente con Satanás, ellos serán arrojados completamente allí. Y estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron. O sea que los demonios hablan a través de las personas. A veces ustedes están acostumbrados nomás a verlos en las películas, en televisión. Allá están viendo todo ello. Eso es una realidad, se hace manifiesto en las vidas de las personas, dentro de los jóvenes, dentro de los adultos, y todo ello es una realidad. Muchas veces no queremos aceptarlo, pero el espíritu demoníaco también se mueve en nuestros tiempos. Hay muchos que están siendo poseídos y ni siquiera cuenta se dan, porque ahora a todo le ponen nombre médico. Está matando a una persona, la está ahorcando. No. Y llegan allá, cuando llegan a la corte, le buscan cualquier nombre de cualquier enfermedad para que los dejen ir libres, pero están siendo poseídos. Y debemos de darnos cuenta que todo ello, pero cuando el Señor está, van a ocurrir cosas grandes. Y les dijo, id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ahora, hasta los animales no quieren a los espíritus malos. Pero hay veces hay personas que no quieren ser libres. Hay personas que no quieren ser libres. Y dice que aquel padre estaba también, dice, tan angustiado porque su hijo era poseído por un espíritu malo que se tiraba al agua, se tiraba al fuego. Y dice, y se lo llevó a los discípulos no pudieron hacer nada. Pero cuando llegó el maestro vino y les dijo, hombres de poca fe, nuevamente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el problema no está en que el Señor no nos haya dado ese poder. Es que nuestra relación con Dios no está yendo más allá y no nos estamos dejando transformar por Él. No es porque nosotros no seamos instrumentos. Nosotros somos instrumentos para gloria de Dios, pero debemos también nosotros que dar un paso más adelante. Necesitamos nosotros que avanzar. Para ello es necesario, número 2, que el Señor quiere transformar nuestras vidas. El Señor quiere cambiar nuestras vidas. Para ello, mire, Romanos capítulo 12, verso 2, Él está diciendo, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, a nosotros todo lo que vemos en este tiempo, realmente todo lo que es la tecnología a nosotros nos gana. A nosotros nos llama la atención. A nosotros nos mantiene ahí bien entretenidos. Oye, estaba viendo allí
¿cómo se llama? El iPhone, el iPhone, no sé si ese es el nombre de la Apple, ¿no? El nuevo, el que traen el 8 y que esto y que lo otro y que lo otro. Y yo digo, bueno, de todas formas, ¿de qué me sirve el iPhone o de qué me sirve la computadora más inteligente si mi corazón está lejos de Dios? Por eso, ¿por qué? Porque nosotros nos metemos en un teléfono, nos metemos en un iPad, nos metemos en una computadora, pero tu corazón está lejos de Dios, hermano. Ahora, por eso es que Pablo dice, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano querido, llegará el momento nuevamente que la iglesia tendrá que dejar las paredes y tendremos que ir a predicar en cualquier lado, debajo de un árbol, como lo fue en sus inicios en la época de la era apostólica, de la misma manera. Y nosotros seremos correteados por ahí por traer una Biblia bajo el brazo. Y ahora, pero yo pregunto, ¿a dónde has guardado la palabra de Dios? Debajo de la cama. No, guárdalas en tu corazón, porque la escritura dice, y escríbelas en la tabla de tu corazón. Pero a mí no me gusta, porque usted cada vez que dice toda la Biblia, no me gusta, porque a mí no me gusta aprenderme la Biblia. Esto no es que te guste, esto es el Espíritu de Dios produce en nosotros todo ello. El amar a Dios te lleva a ti y a mí a buscarlo todo ello, para que comprobéis, dice el verso, cuál sea la buena voluntad de Dios. Hermano, nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Alguno diría de esta manera: nacer, vivir, comer, engordarme y morirme. Así de simple. ¿Sí? Porque a veces pensamos que es nacer, comer, vivir y me voy. No, no es así. El Señor nos llama a nosotros verdaderamente a que nosotros tengamos un cambio, a que Él quiere formarse en nosotros. Pero muchas veces nosotros podemos decir, yo conozco a Dios, pero no dejas que el Espíritu de Dios te guíe. Recuerda que el guiador es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque Él es quien nos guía, Él es quien nos corrige, Él es quien te enseña cuál es el camino a seguir. Tercera cosa que quiero que nosotros observemos en medio de ello: el Señor no solamente quiere tocarte con el Espíritu, el Señor quiere mudarte a otro hombre. En otras palabras, el Señor quiere que nosotros seamos diferentes. ¿Por qué lo digo esto? Realmente, porque nosotros encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, primero encontramos nosotros que llegó el gran llamamiento de aquel muchacho llamado Josué, aquel gran sucesor de aquel gran líder del hombre, aquel llamado Moisés, aquel cuando le habían entregado las tablas. Pero después de todo ello, realmente nosotros vemos, nosotros nos encontramos allá que llegó el tiempo de Josué. Partió Josué y llegó la época de los jueces, porque ya no había más nadie. Ya no había ya un hombre que viniera y dirigiera al pueblo. Pero déjeme decirle que aun cuando Josué estaba, aquella nube y aquella columna estaba, y eso significaba el gobierno teocrático de Dios. Ahí estaba Dios. Dios gobernaba a su pueblo, porque Josué no hacía lo que él quería, Josué hacía lo que Dios le ordenaba. Ahora, pero el pueblo estaba tan molesto, el pueblo estaba tan molesto que ya no querían realmente que Dios los gobernase. Y llega la época de los jueces, y los jueces de la misma forma Dios fue levantando a cada uno de los hombres en su misericordia, y podemos hablar de cada uno de ellos, pero yo solamente quiero mencionarle al último de ellos. Fue Samuel. Fue un muchacho que creció en el templo, fue un muchacho que estuvo atento ahí. ¿A dónde estuvo? En el templo. A veces a nosotros no nos gusta estar en el templo, pero a ese que estaba en el templo Dios decidió usarlo. Y no solamente ese, Dios tuvo cuidado de él. Pero
llega el tiempo en el que el pueblo empieza a decir: nosotros queremos rey. Nosotros queremos un gobernante como todos los pueblos. Nosotros queremos que cada uno de ellos, que haya un rey encima de nosotros. Vaya conmigo en 1 Samuel capítulo 8, verso 4 al 5. Entonces todos los ancianos, 1 Samuel 8, verso 4 y 5 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver ¿a quién? A Samuel, que era el último de los jueces, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Querían a quién? Un rey. Pero ¿para qué querían un rey, hermanos? Si acababan de tener jueces y a los jueces no los respetaban tampoco. Acababan de tener jueces. Y los jueces, y en los jueces también de la misma manera. Porque en Jueces capítulo 17, verso 6. Jueces capítulo 17, verso 6. Y en esos días no había rey en Israel, pero cada uno hacía como mejor le parecía. En otras palabras, ¿qué importa? ¿Para qué queremos rey? ¿Para qué queremos presidente? Si de todas formas vivimos y hacemos como a nosotros se nos pega la gana. Estaban los jueces y de todas formas. Hoy en día estamos viviendo lo mismo. Ahora, a ver, ¿cuántas protestas hay? ¿Cuánto es esto? ¿Sabe por qué? Porque eso significa que nosotros no queremos autoridad. Eso es lo que significa. Y usted me dice: pero de un solo verso usted se está basando. Entonces ve, llévame allá, ¿a qué? Al capítulo 21 de ahí mismo, de los jueces, y verso 25. Mire lo que termina diciendo el escritor de los jueces. Capítulo 21, verso 25 dice: y en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. O sea, cada uno pensaba y hacía como bien quería hacerlo. Porque a veces a nosotros tenemos la costumbre de llamarle a lo derecho, a todo lo chueco derecho, ¿sí? Y a lo bueno le llamamos malo. ¿Por qué? Porque así estamos hoy en día. La iglesia misma está viviendo estragos de todo lo que está pasando, de todas leyes que aprueban, de todos aquellos consentimientos que el hombre ha venido haciendo. Una nación tan grande como esta, una nación donde Dios ha puesto sus ojos, donde Dios ha hecho cosas grandes. Nosotros muchas veces nos volvemos contra ellos y a veces empezamos a discutir contra Dios mismo y contra los gobernantes. Hermano querido, estamos nosotros siguiendo por un camino equivocado. ¿Por qué? Porque realmente nosotros debemos de entenderlo, que nosotros, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores hijos de Dios, necesitamos ser transformados por la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué? Porque ahí vienen unas palabritas muy interesantes dichas en el capítulo 10 de Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 10 y verso 6, dice de esta manera. Porque, oiga, Dios sí sabe escoger. Dios sí sabe escoger. ¿Sabía usted que Dios sí sabe escoger a lo suyo? Aleluya. ¿Sí? Aleluya. Porque verso 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado. ¿A qué dice? Serás mudado a otro hombre. En otras palabras, ya no serás el mismo. Ya no era el mismo. ¿Sabe por qué? Porque realmente lo tenían en poco a Saúl. Dios lo escogió para ponerlo como un rey de Israel, pero habían unos que lo tenían en poco. Habían unos que estaban en contra de él. Hay algunos que se peleaban verdaderamente, diciendo realmente que ¿quién era Saúl? ¿Quién era Saúl? ¿Sabes qué es lo que pasa, hermano? Que a veces nosotros pensamos: ¿y quién es este hermanito que se cree?
¿Se cree la última Coca-Cola del desierto o qué? ¿Qué se cree? Hermanito querido, si Dios lo ha escogido, si Dios lo ha llamado, no te metas a pelear con Dios, obedece. ¿Sabe por qué? Porque Dios está haciendo algo grande con la vida de Él. Pero el problema nuestro consiste en que nosotros, como nosotros no nos dejamos transformar por Dios, no queremos que Dios transforme a otros con su poder. ¿Por qué? Porque realmente empezamos a darnos cuenta, dice, y serás mudado a otro hombre. Y cuando nosotros dejamos que el Señor empiece a hacer los cambios en nosotros, dice, y cuando te haya sucedido estas señales, en otras palabras, el árbol por su fruto